Bueno, en este momento vamos a presentar el Boletín Económico de Estados Unidos. En este trabajo está conformado por Gina Alicia García Novoa, Lady Catherine Camacho Mora, Yuri Carolina Echeverria Chivata, Miguel Steven Roldán Pérez, Edgar Augusto Vanegas Ortiz. Iniciando, voy a hablar sobre Estados Unidos. Estados Unidos es un país que se encuentra ubicado en América del Norte. Eh, su organización política está por estados. Tiene una superficie total de 9.831 kilómetros cuadrados y es el país más poblado del mundo. Perfecto. Vamos entonces a introducir acá la inflación. En Estados Unidos la tasa de inflación en los 10 últimos años ha fluctuado. Encontramos variación en la tasa en tasas anuales del 0,1%, de 2,5% en general. Se ha encontrado que la inflación, aunque ha tenido, digamos que un aumento, digamos, aumentos puntuales, principalmente en el año 2020, los factores que influyen en el aumento del precio ha sido pues el incremento del precio del petróleo y las interrupciones en la cadena de suministros debido a la pandemia del COVID-19. También importante hablar del desempleo. En Estados Unidos viene bajando la tasa de desempleo, sin embargo, cabe resaltar que debido a la pandemia tuvo un porcentaje del 8% para el 2020, igualando la cifra del 2011. En enero del 2023, el empleo en la tasa de desocupación eh, rebasaron con creces hasta las más optimistas, que se encontraron por un total de 517.000 nuevos puestos de trabajo y la tasa paró sobre el 3,4%, que fue la más baja en 1969. Acá vamos a hablar sobre el PIB de Estados Unidos, que se encuentra en el 5,8%. Eh, Acá nos enteramos que ha subido la economía desde el 2020 hasta el 2023 en este trimestre de periodo, digámoslo así. Digamos que para el 2021 creció con el 5,8% respecto al 2020. Esto se trata de más o menos de 80 décimas mayor que en el 2020, que esto fue mayor al 2,2%. También decimos que de igual forma el país y el Producto Interno Bruto del 2022, perdón, ha crecido un 1,19% respecto al 2021. Esto también trata más o menos de 39 décimas, menor del año dicho, y para el tercer trimestre del 2023, del 2023 ha crecido un 1,3% al año anterior. Esta tasa es más o menos de 8 décimas mayor al trimestre del 2023, que estuvo más o menos en el 0,5%. De ahí conocemos también el crecimiento de la economía, la fortaleza del mercado y el crecimiento de los salarios. Continuando, entramos al comercio internacional. Sabemos que Estados Unidos es un país muy importante donde tiene una amplia gama de productos. Entre ellos pues se destacan en la parte automotriz, donde sabemos pues que está Chevrolet, está Chrysler, está Ford, Dodge. Y no solamente en la parte automotriz, sino también en lo que corresponde a aceites de petróleos, máquinas de procesamiento automático de datos. Y en lo que ellos más importa son todo lo que corresponde a bienes de consumo y maquinaria. Actualmente, pues, Estados Unidos tiene un déficit en la balanza comercial alto y, pues, eso a su vez, pues, va a tener a atender una alza en el precio de los productos. Ok, continuando en el sector agroalimentario, eso sí, ahora sí. En la última década, en Estados Unidos, se ha experimentado variaciones en su contribución en el PIB, destacándose en 2014 con un incremento del 1,17 y en 2019 un bajón al 0,84.
A pesar de eso, en la pandemia este sector se mantuvo operativo sin mayores contratiempos gracias a una capacidad de producir alimentos sin aglomeraciones significativas. Esta realidad económica también se reflejó en la inflación y en la tasa de desempleo del país. De acuerdo a la demanda fluctuante de los alimentos, los productos agrícolas, influyó en la inflación, que alcanzó niveles cercanos a cero. Y en cuanto al empleo, la tasa de desempleo que se mantuvo alrededor del 8% de 2013 a 2020, siendo en 2020 un aumento al 15% ya a finales, debido a los impactos de la pandemia. Gracias a la posición de Estados Unidos como potencia mundial económica, él resalta la importancia de la necesidad de la cooperación internacional, especialmente en situaciones de crisis global como la anteriormente mencionada, como la pandemia. Y Estados Unidos sugiere una flexibilidad económica y diversificación de fuentes de ingresos son esenciales para mitigar los riesgos globales. Y en conclusión, podemos dar a conocer que Estados Unidos, como sabemos, lidera la innovación y la tecnología, y él pretende reforzar la importancia de la cooperación global en los desafíos comunes y con crisis económicas, subrayando la necesidad de que otros países fortalezcan su resiliencia económica frente a las situaciones similares. Frente a la parte de comparativos macroeconómicos, es importante tener en cuenta que también esos están relacionados con la situación política, o sea, están muy asociados, dado que con los cambios de gobierno, pues se han tenido como diferentes formas de ver la economía. Por su parte, en el proceso de gobierno de Donald Trump, él trató de manejar una política un poco más expansionista, en donde se puede reflejar en los datos que se ven en la tablita, dado que durante su periodo de gobierno se importó muchísimo más de lo que se llegó a exportar. Eso hizo que la balanza comercial, por un lado, tendiera a la alza desde esa fecha y, por otro lado, que la tasa de cobertura fuera menor con el pasar de los años. Tras comenzar su periodo de gobierno, Joe Biden en 2021 trató de abrirse un poco más a las políticas globales y pues eso se vio reflejado pues también en los índices de importación y exportación. Frente a los temas que más relevantes fueron en el contexto económico, primero se dio la tensión comercial entre Estados Unidos y China en 2018. Bueno, eso acarrió que desde 2018 los índices de exportación fueran muchísimo más relevantes para otros países y quien inicialmente era el proveedor de Estados Unidos era China y en este momento está siendo México. 2. Las reformas fiscales que se dieron en 2017. En 2017 se hizo una reforma la cual optó por dar una menor índices de tasas de interés a la economía nacional con el ánimo de que hubiera una reactivación a nivel global. Frente a la política monetaria de Estados Unidos, es importante señalar que Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con la política monetaria es independientemente del gobierno. Está conformado por una junta de gobernadores, los bancos de la Reserva, que son 12 bancos especiales, bancos miembros, que son bancos que están enlazados con la Reserva Federal, y un comité federal de mercado abierto llamado FOMC, que es donde se toman todas las medidas cautelares. La primera medida que ellos han trabajado en cuanto a este tema es fijar tasas de interés más altas con el ánimo que la inflación baje. Por eso es que con el pasar de los años se puede ver que estas son indirectamente proporcionales. Y ya para finalizar, tenemos la política fiscal de Estados Unidos. Creo que ha sido uno de los objetivos o ha sido objeto de atención con medidas para buscar
respaldar la recuperación económica, pues debido a varias situaciones que se han venido presentando a través de los años, y pues vemos que una de las más recientes es el COVID, y también pues la tensión que hubo entre China y Estados Unidos, pues siendo como dos potenciales a nivel mundial. En este momento, pues Estados Unidos está registrando un déficit con un presupuesto de 1.695 billones de dólares para este año, que significa un aumento del 23% si hacemos la comparación con el mismo periodo al año anterior. Gracias.